Volveremos a leer la palabra de Dios en el libro de Nehemías, esta vez el capítulo 4, y vamos a leer los primeros 9 versículos para continuar con nuestra meditación. Nehemías, un hombre de oración. Dice así, capítulo 4 de Nehemías, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, aquí vemos la oración. Aquí vemos otra vez al hombre de oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, otra vez la oración, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Que Dios bendiga su palabra. Ayer leímos en Lucas 18:1 este texto hermoso, palabras del Señor: es necesario orar siempre y no desalentarse. Hoy viene otro pensamiento similar porque estamos hablando de un hombre de oración. Santiago añadiría en su capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Por ello, nosotros tenemos que apropiarnos no solo del petitorio, sino de ejercer ese petitorio. Dicho en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Parecería que es lo más sencillo, parecería que relativamente el orar hay que orar porque hay que orar, que no tiene importancia. No, tenemos que saber orar, tenemos que sabernos ubicar para orar. Hay cosas muy personales, muy íntimas, que no podemos sacarlas en oración, en una reunión de oración a la luz pública. Esa lo hacemos en la cámara secreta entre nosotros y el Señor. Tenemos que aprender a orar. Hoy vamos a ver 2 cosas: Nehemías, el hombre de Dios, y luego el libro de Nehemías y su lugar en las Escrituras. Volvemos a decir lo que venimos diciendo siempre. En estas meditaciones no son estudios profundos, porque de cada versículo podemos sacar enseñanzas en abundancia. Son esbozos a grandes rasgos para
provocar a que los oyentes se aboquen personalmente a profundizar el estudio de la palabra de Dios para su bienestar. Dije, primero vamos a ver a Nehemías, el hombre de Dios. Esdras, el libro que antecede, se ocupó de la construcción del templo. Cuando Esdras vino con un contingente de la tierra de la esclavitud, del cautiverio, se abocó a la construcción del templo. Y Nehemías de la construcción del muro de la ciudad. Esdras se ocupó de aquello que concierne primordialmente a Dios, pero Nehemías principalmente de lo que interesa al pueblo de Dios. Cuando Dios tiene entre su pueblo el lugar que le corresponde, cabe esperar bendición y prosperidad en sentido espiritual. Nehemías se halló frente a un triste estado de cosas y resolvió con la ayuda de Dios actuar con energía y con entusiasmo, con el gran propósito de levantar lo que había sido derribado y de restaurar lo que había sido consumido por el fuego. En todas las épocas, si nosotros prestamos atención a las Escrituras, en todas las épocas, Dios encuentra a alguien que está dispuesto a servir de instrumento dócil en sus poderosas manos para la ejecución de sus benditos propósitos. A causa del pecado, y en cumplimiento de la inexorable ley de la retribución, el pueblo que fue escogido para ser un testimonio para Dios a las demás naciones, se halla cautivo en Babilonia. Solo existía un pequeño remanente fiel, y los demás integrantes del pueblo no sentían ejercicio de corazón alguno respecto a su estado de esclavos, de cautivos. Es entonces que aparece un gran hombre de Dios, destinado a llevar a cabo una obra de gran importancia para la gloria de aquel a quien servía y para el bien de su pueblo cautivo. Este hombre es Nehemías, cuyo nombre significa Dios es consuelo. La hora en que vivimos, el estado actual deplorable espiritualmente de la Iglesia del Señor Jesucristo, hace que Dios vaya preparando hombres que se van a levantar para frenar este desboque que se está dando en las congregaciones de Dios. ¿No serás tú ese hombre? Consagra tu vida al Señor. Ríndete a Él. En los planes y designios de Dios, puede que seas tú ese hombre que Dios está preparando con humildad, con mansedumbre, con conocimiento de la palabra, con ejercicio de corazón, con sentimiento de responsabilidad espiritual, para hacer una obra en estos postreros tiempos. El libro de Nehemías puede ser dividido en 3 partes, a mi manera de ver estos 13 capítulos. La primera parte contemplaría los capítulos 1 al 6, el levantamiento del muro. La segunda parte contemplaría los capítulos 7 al 12, el avivamiento del pueblo. Y la tercera parte sería el capítulo 13, el apartamiento, es decir, la separación de muchos por el grave error del yugo desigual. Desde el punto de vista histórico,
Nehemías es el último libro del Antiguo Testamento. Los acontecimientos aquí narrados abarcan un periodo de 12 años. Lo que se narra en este libro, 12 años, abarca todo lo que se describe en este libro. El templo fue edificado dentro de una ciudad desolada. Y para un hombre como Nehemías, esto era incompatible con la gloria y honra de Dios. Qué bueno es cuando en la iglesia se levantan hombres al ver el deterioro espiritual, al ver la apostasía y el abandono de las verdades divinas, se levantan y dicen: no puede ser. Aquí en medio nuestro está el Dios de la gloria y es incompatible con su honra el estado actual de cosas, y hacen un alto. Pero aparte de esto, para Nehemías era incompatible también con la dignidad del pueblo de Dios. El libro que lleva su nombre ocupa un lugar de insospechada importancia en el maravilloso conjunto de los libros del Antiguo Testamento. Se menciona en el libro de Nehemías el decreto que en el 20º año de su reinado emitió Artajerjes para el cumplimiento del propósito de Nehemías. La fecha de este decreto, escuche bien esto, la fecha de este decreto tiene una importancia excepcional, pues entre esta fecha del decreto, capítulo 2 de Nehemías, versículo 1, y la fecha de la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén, entrada que se describe en el Evangelio según Lucas, el capítulo 19, y lo voy a leer. Para ubicarnos bien, Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de Jerusalén, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. Es la última entrada y entrada triunfal que hace el Señor. Versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él. Esta entrada del Señor en Jerusalén queda comprendida en el periodo mencionado en la notable profecía de Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Qué dice allá? Estas palabras le fueron reveladas a Daniel. 9:25 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuál es la orden para restaurar? Es la que se menciona en Nehemías capítulo 2, verso 1. Desde esa orden hasta el Mesías príncipe, la entrada del Señor, de lo que acabo de leer en Lucas 19:45, hasta la entrada a Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69 semanas. Son semanas proféticas. 483 años. Habrá, dice, hasta el Mesías príncipe, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía fue cumplida con matemática exactitud. Nada menos que esto se debe esperar en relación con las profecías divinas. Las profecías divinas no se alteran, pues el reloj de Dios nunca se atrasa y nunca se adelanta. Esto invita al oyente a seguir profundizando, analizando, indagando, para encontrar más conocimiento,
más alimento para su alma y algo más para poder compartir con los otros. Vamos a continuar. Que el Señor nos bendiga, nos haga como a Nehemías, hombres de oración y hombres de estudio también, para que en el libro de Nehemías hallemos mucha enseñanza. La reedificación de las puertas, por ejemplo, en el capítulo 3, abunda en enseñanzas preciosas para la vida cristiana. Que Dios nos bendiga a todos.